Grabar, compartimos pantalla. Profe, dijo alguien que estaba esperando entrar. Vamos a ver. Aquí no tengo a nadie pendiente todavía, ¿viste? Aquí me aparece y le doy entrada, pero no tengo a nadie. De todas formas, dile que salga y vuelva a entrar porque el sistema me da una señal. Ya. ¿Ok? Ok, vamos a ver entonces lo que es la parte de selección de personal hoy. ¿Se ve? ¿Se ve la PPT? Sí. Okay. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, entonces vamos a ver cuáles son los aprendizajes esperados. Los aprendizajes esperados es describir la función, método y etapa de los subsistemas de selección de personal relacionado con el área de competencia. Entonces, hoy nos vamos a pasear un poco por lo que son los subsistemas del proceso de selección de personal, que ya ustedes de alguna forma lo conocen, ¿cierto? Como clientes de recursos humanos, ustedes conocen estos procesos. Hoy vamos a darle un basamento teórico y lo vamos a ir comparando con su experiencia. Un poco qué cosas conocen ustedes, por dónde han pasado ustedes como clientes de recursos humanos. Y en función de eso vamos a dándole un concepto teórico a esas experiencias que ustedes han tenido. Muy bien. ¿Cuál es el contenido que vamos a ver? Bueno, vamos a ver conceptos. Vamos a pasearnos por las fases del proceso de selección, que es la preselección, la comprobación de referencia, la entrevista preliminar, las pruebas profesionales y psicotécnicas, las pruebas de selección, la presentación de los candidatos al área solicitante, los exámenes médicos, la inscripción al puesto de trabajo y la contratación definitiva. Eso es más o menos lo que contiene esta unidad dentro de selección y lo que es la contratación. Muy bien. Entonces, antes de ver esto, vamos a ver un video que nos permite familiarizarnos con el concepto. Ok, vamos a compartir pantalla de nuevo. ¿Se escucha? Aún no. ¿Ahora? Tampoco. ¿No? No. ¿Pero se ve? Sí. Sí. Se ve, pero no se escucha. Vamos a ver ahora de nuevo. ¿Ahora? Escucha muy bajo, profe. ¿Ahora? Se escucha despacio. Disculpa. Se escucha muy despacio, profesor. No se logra distinguir lo que habla. Muy despacio. Déjame cerrar el video y lo vuelvo a abrir. Vamos a ver si es que está adelantado algo. Vamos de nuevo a ver. ¿Ahora?
Está igual. Igual. Sí, igual. Déjame ver qué problema está teniendo esto. Vale, ya va. Ok, vamos a revisar aquí los volúmenes de esto. Ahora. Nada, profe. Nada. Bueno, vamos a omitir el video esto entonces. Si no se oye bien algún tema, porque en la clase pasada se oyó bien. Ok, vamos El volumen de entonces. su escritorio está muy bajo. No. Está súper alto. En mi escritorio lo tengo en 86. Ya. Tengo en 86. Vamos a hacer la última prueba a ver si nos da. Y aquí también en el video está el máximo. Ahí quiso escucharse más fuerte. ¿Se oye? Pues muchas veces si no tienes opción, vas a elegir lo mejor que puedas, pero muchas veces esto no va a permitir que no sea una persona que dure poco, que lo rechacen o que se salga a esa persona porque no fue la correcta que se necesitaba en esa vacante. Es muy importante en la selección de candidatos que eches mano a cuidar muy bien tu tiempo, que puedas realmente tiempo a la gente que pues ahora sí que no pierdas el tiempo. Y aquí yo te voy a dar unos tips. Lo primero es que publicadas de una manera muy atractiva. Aquí vamos a ver un video de eso. Pero una simple. No se escucha nada, profe. Ok, vamos a... Déjame abrirlo con la clase pasada a ver si es algo que tiene que ver con ese video que está subido aquí en esta, porque esos videos se suben. Déjame verla con este video a ver. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludar. Ahora.
de contratación o en la Un poco mejor, profe. que cuando ya estamos en un proceso de cubrir alguna vacante, realmente tengas opciones, Pero igual se escucha mal y muy bajo. tengas en esa medida elegir al mejor talento que cubra esa vacante. Ok. Vamos a soltarlo y vamos a continuar con la clase con la PPT. En la clase pasada se oyó perfecto, no hubo ningún problema, pero bueno, la tecnología. Ok, entonces ya vimos los contenidos, ok. Entonces, ¿qué será cuál es el concepto de selección de personal, señores? A ver, Matías, para ti, ¿qué es seleccionar personas? En mi caso, depende el tipo de selección y depende del cargo. Ok, Más, más que nada, ahora las empresas están pidiendo como un mínimo, depende del cargo y jefatura, tener un técnico en logística o un técnico en administración. ok, Ya para mí, ya teniendo eso, están un poco capacitados, ok, muy bien. pero Entonces, no, ajá, sigue. pero no quiere decir que tengan la experiencia, pero sí ya saliendo con un técnico, tienen ya uno de los requisitos. Perfecto. Entonces, seleccionar qué será según este concepto que estás viendo ahí entonces, Matías. ¿Qué seleccionar entonces? Eh, elegir el Exactamente. candidato, elegir el candidato para el puesto indicado. Perfecto. Entonces, eso es básicamente lo que es la selección, ¿ok? Como dice Matías, es elegir al candidato más idóneo para un puesto específico, obviamente teniendo en cuenta que lo que tú decías, Matías, la parte de su potencial que viene relacionado con qué, con el perfil que exige el puesto, ¿cierto? Y la parte de la adaptación al puesto. Entonces, fíjate que hay unos elementos que ya tú tienes como claro de cuáles son esos factores que tú vas a tener que tener en cuenta para poder elegir al candidato más idóneo. Recuerda cuando vimos descripciones de puestos, ¿cierto? Que la descripción de puestos, su función específica era generar toda esa información que tenía que ver con lo que se hace en el puesto de trabajo y con las exigencias que se le hace al ocupante de ese puesto de trabajo, que son los dos elementos. Uno, lo que es la descripción del puesto, que es lo que se hace en el puesto, y lo otro que tiene que ver con lo que se le exige al ocupante del puesto, que puede ser el perfil del puesto o la especificación del puesto. También se le conoce como con ese nombre, o los requerimientos del puesto. Entonces, fíjate que tiene tres nombres. ¿Cómo lo llaman acá en Chile? Dentro de esos tres, perfil, requerimiento o especificación del puesto. ¿O tiene otro nombre? Perfil. Perfil. Claro. Ok. Entonces, perfil del puesto. Ok. Entonces, la selección es ese proceso. Otro concepto que dice que la selección de personal se define como un procedimiento para encontrar a quién, al hombre clave para que cubra el puesto exigido por la organización. Entonces, ese es otro concepto que lo pueden conseguir en cualquier parte. Ahora, como ustedes son expertos en selección, vamos a ver quién me puede decir cómo ha sido su experiencia cuando ha pasado por un proceso de selección. ¿Cuáles son los pasos a los cuales se ha enfrentado? A ver, ¿quién quiere compartir su experiencia? Y con esa experiencia vamos viendo la teoría. Jonathan o Pablo. Vamos a ver quién más está por acá. Rodrigo, Fabián, Valentina, las damas, Esteban, Camilo. ¿Quién quiere compartir su experiencia desde el punto de vista del proceso de selección? ¿Cómo fue para que nos vaya dando la idea de cómo lo hicieron? ¿Quién tuvo últimamente un proceso de selección? ¿Quién quiere participar? Valentina, por favor, o Camilo. Profe, yo en el último proceso de selección que tuve hace como un año y medio,
Perfecto, cuéntanos. Me hicieron pasar por una entrevista de trabajo a la Primero, cual me presenté, me pidieron descripción de lo que yo sabía ok, en lo laboral. muy Después bien, de toda esa pequeña entrevista, porque igual no duró mucho, me llamaron al otro día ok, y me hicieron una entrevista con la psicóloga. muy bien. Y eso fue la gran entrevista que hicieron. Ahora, ¿esa entrevista tuvo algunas pruebas que te hicieron o solamente fue entrevista? Solo fue la entrevista y después la entrevista con la psicóloga. Ok, ¿y qué Nada más? más. Nada más. Ok, muy bien. ¿Quién más tiene otra experiencia? Gracias, Camilo, y con eso que dijiste, vamos a ir repasando el proceso, ¿te parece? ¿Sí? Ok, ¿quién más? Valentina, ¿nos puedes contar tu experiencia, por favor? Hola, profe. Hola, ¿cómo estás, Valentina? Cuéntanos tu proceso de selección. Bueno, yo he tenido solamente un proceso de selección porque Perfecto. llevo 3 años trabajando donde mismo. Excelente. Cuéntanos cómo fue ese proceso, por dónde inició y dónde terminó eso. Bueno, es que yo entré ahí igual como por pituto. Entonces, como que yo iba designada al puesto que estaba desocupado. ¿Cómo es eso no, de no puede pituto? No se lo niego, no se lo niego. No puede ser. Mira, pero ¿cómo es eso Ya, de pituto? Que cuénteme eso porque yo soy venezolano y es todavía que no por eso, entiendo esos conceptos técnicos. mire, en el puesto que estoy yo, ahí la niña se iba a ir. Entonces yo cuidaba a 2 niños en enero y febrero. Y la señora que yo le cuidaba a los niños, ella trabajaba en esta empresa. Y me dijo, Valentina, sabes que hay un puesto de trabajo y yo iba a cumplir los 18. Y entonces ahí empecé a trabajar. Y ella me hizo así como los pitutos para yo llegar y entrar a ese puesto. Ok, pero de todas formas hiciste el proceso. Cuéntanos el proceso por donde pasaste. Sí. Mire, fui a la entrevista, en realidad Ok. como que en un día hice todo. En un día Ok. me pidieron todos los papeles que tenía que llevar. Después hice la entrevista, me hicieron Ok. un test psicológico. Ok. Después tuve, ¿con quién hablé? Con mi jefa. Después hablé con mi jefa, Ok. me enseñaron un poco así como la mecánica del trabajo y me llevaron a trabajar al tiro. ¿Y no hiciste exámenes médicos? No, solo el Nada. test psicológico y llevan mi contrato y nada más en realidad. Y Después me llevaron llevaste, a trabajar al tiro. y llevaste una síntesis curricular, llenaste Claro, pues una... llevé mis papeles de antecedentes Ok. y mi carnet, mi contrato y eso nomás me pidieron. Perfecto. Muchas gracias. Es Otra que ese puesto ya era experiencia. mío. Por un Gracias. pituto. Un pituto. Y bueno, porque llevo 3 años. Ah, bueno, pero por lo menos, bueno, por lo menos te mantienes que has hecho un buen trabajo, porque si no, yo estuviese... Obvio. O si no, no podría estar ahí todavía. Ah, ok, esa es una parte importante, entonces no se equivocaron contigo. Claro, fue una buena lección. Bueno, muchas gracias. ¿Quién más tiene Ya, otra experiencia? Gracias. Matías, No, Macarena, cuéntanos. Mucha, profe, yo igual así entré como por pituto, o sea, no por pituto, pero mi mamá trabajaba ahí antes, era como externa y yo no. llegué externa. Ok, Pero onda como necesitamos una digitadora, ya tú sabes, ya ven, y si no sabía me lo enseñaron, porque de hecho nunca había tomado un computador así como la práctica mucho, no. Entonces todo lo fui aprendiendo ahí, así que, y ya después todo es pura práctica, lo aprendí en base a lo que te van enseñando, pero a mí tampoco hubo una selección, la verdad, así que no podría hablar de qué se trata ni de eso. O sea, igual sí después cuando pasé a la empresa, ok, sí me mostraron un poco de qué, como las reglas de la empresa, me dieron el libro como de las políticas y esas cosas, y hablar del sueldo, pero no me hicieron ninguna selección así como entrevistar, tú qué sabes, nada de eso. ok. Muy bien. ¿Alguien que haya tenido un proceso formal que pueda compartir? Que no sea Yo, pituto, diga, que no sea pituto. No, bueno, yo estoy hablando, mira, yo estoy hablando técnicamente, ¿ok? ¿Alguien que haya tenido un proceso formal? a ver, no sé si será formal, pero en mi empresa, en el puesto actual que yo estoy, se abrió el cupo
Ok. como un concurso interno, en cual tuvimos que postular, mandar el currículum vitae, Ok. nuestros antecedentes y todo. Perfecto. Y de la bodega, porque yo pertenecía a la bodega, postulamos como 4 compañeros. Ok. Ya nos llamaron a una entrevista laboral con el jefe. Después nos pasamos a otra etapa que era entrevista personal con el área de recursos humanos. Muy bien. Después nos tocó hacer un test psicológico y posterior a eso ya como que eligieron a la persona y salí en ese caso salí yo. Y esto hacen casi 3 años. Perfecto. Ok, fíjate que es un proceso un poco más estructurado, ¿cierto? Ya hay una entrevista preliminar, llevas una síntesis curricular, se llena una ficha de empleo o a lo mejor de traslado porque estabas internamente, porque a lo mejor fue un proceso interno como lo vimos anteriormente, que fue un tipo de reclutamiento interno, ¿cierto? Y de alguna forma tiene otras características, pero ya cuando vas al proceso de selección, entras en esa cantidad de elementos que podemos catalogar como un proceso natural de selección de personal. Uno más y que lo haya hecho de una manera completa. Claudio, ¿tú tienes alguna experiencia de un proceso formal con todas las fases, que no sean los no formales que hemos visto hasta ahora? Es que he tenido distintas, pero si le mencionara la última que tuve, Ajá. no fue tan estructurado. Si bien estaba el cupo, presenté mi currículum y la persona que me hizo la entrevista fue directamente el subgerente del área. Él me entrevistó, pero puntualmente él se enfocó a preguntarme cuáles eran mis aptitudes, si yo tenía experiencia en el dominio de persona, si tenía alguna experiencia en base al área del cual yo estaba postulando. Puntualmente fue así, fue una conversación semiformal. Ok. Pero él siempre se enfocó a las actitudes que yo tenía como profesional para ver si yo calificaba en este perfil que le estaba buscando. Pero Ok. así como también yo he tenido otras entrevistas donde me he visto expuesto a hacer inclusive hasta pruebas. Ok. En base a preguntas, uno va construyendo el perfil profesional. Y si tú calificas, vas pasando a la siguiente etapa. Ok. Exactamente. Entonces, vamos a ver ese proceso. Fíjate que hay varias experiencias y eso es normal. Hay uno que, y dependiendo del tipo de empresa, dependiendo del tipo de puesto, se supone que tú puedes pasearte por un proceso normal, natural, un proceso acotado o un proceso resumido. Si es un reclutamiento interno, es más resumido. Si fuera un reclutamiento externo, cuando pasas a la selección, varía. ¿Ok? Pero vamos a ver cuál es lo que lo que se hace formalmente o lo que se debería hacer formalmente en el proceso de selección de personal. Muy bien. Entonces, la primera parte, cuando la gente se postula, ¿qué es lo que envía? Una síntesis curricular y llena una ficha dentro de la empresa, ¿cierto? Ya llenas un documento y eso va anexado con una síntesis curricular. ¿Qué es lo que se hace en esta preselección? Se hace una revisión de esa síntesis curricular. ¿Para qué se hace? Un poco para qué, para clasificar los preseleccionados en función a qué, al perfil del puesto, que son que es lo que exige el puesto de la persona que va a ocupar, y las experiencias anteriores. Llámese los trabajos anteriores que he realizado que tengan relación con el puesto que tú estás postulando, ¿cierto? Entonces, esa primera selección o preselección se hace revisando el contenido que tú presentas como candidato que está en un resumen curricular que de alguna forma tiene unos contenidos que de alguna forma avalan teóricamente que tú tienes el perfil del puesto. Y una vez que tú tienes eso, se hace una preselección. Como decía Claudio, este proceso va preseleccionando en cada una de las etapas. Hay gente que se va quedando en el camino. ¿Ok? Dependiendo de las etapas del proceso que está realizando. Quiero decirle que dentro de las nuevas tendencias que hay, recuerda que la semana pasada vimos, yo no sé si vimos lo que se llamaba inteligencia artificial, ¿cierto? De alguna forma, ahorita hay software que
te parametrizan y te analizan las síntesis curriculares y automáticamente te jerarquizan. Entonces, los analistas de recursos humanos no tienen que estar leyendo la cantidad de síntesis, llámese 5, 10, 15, 20, dependiendo de los postulados del tipo de puesto que las personas se están, ¿verdad? Que están agregándose. Entonces, hay software que de alguna forma, a través de ese concepto de inteligencia artificial, te realizan una preclasificación en función de que comparan el perfil del puesto que está en la síntesis curricular y con la información que le da recursos humanos se parametriza y van comparando esa información. Los que se parecen y cumplen eso se van seleccionando y te los marcan como preseleccionados. Ya recursos humanos, si eran 20 síntesis curricular y quedaron 5 marcadas, ellos van a ver son las 5. Ahí no van a perder tiempo de estar viendo las otras, ver que se equivocó el software. No, ahí están las 5 preseleccionadas y se supone que ellos van comparando con eso. Entonces, ¿qué hizo ese software? Comparó el perfil del puesto, ¿cierto? ¿Lo comparó con qué? Con el perfil del puesto que le está dando recursos humanos con la síntesis curricular y dio una preselección. Listo, primer paso. ¿Sabían que eso se está haciendo de esa manera ahora? Pregunto. Macarena, Rodrigo, Claudio. ¿Sí está bien, dice usted? Que si se están haciendo ahorita, ¿ya sabían que eso se está haciendo? Ah, no, yo por mi parte desconocí eso. Bien novedoso. Ok, entonces eso se está haciendo. Ok. Entonces ya aquí los analistas de reclutamiento y selección ya no están revisando y leyendo cada una de las síntesis curricular a ver si es que aplica con el perfil. No, ya eso es cuento antiguo. Muy bien. Una vez que tengo esta preselección, aquí se queda una cantidad de personas. Si eran 20 currículos y pasaron 5, y aquí hubo una preselección, quedaron 15 afuera de una vez. Muy bien. Seguimos. Una vez que tengamos esto, viene una entrevista preliminar que hace la gente de recursos humanos. Esa entrevista actualmente se hace vía online o vía telefónica. ¿A alguien le hicieron vía telefónica o vía online? Pregunto. Últimamente. Adelante. No. Fue presencial, ¿cierto? No al parecer nadie. Ok, entonces fíjate que ya esto ha ido cambiando. De alguna forma, ahorita esas entrevistas preliminares se están haciendo vía online, claro, por el tema de la pandemia, o telefónica, pero por ahí va la tendencia, un poco para ir minimizando tiempo de traslado y poder tomar decisiones más rápidas, porque ya llamar a una persona, ponerle una hora, una entrevista que en una oficina, después llamarlo, entonces ya eso se va acotando y de alguna forma, como la nueva tendencia se hace vía online o vía telefónica. Y creo que se hace en esa primera entrevista preliminar, un poco sondear a la persona, ver cuáles son, le realizan preguntas sobre lo que colocó en el currículum, ver si eso es cierto, empiezan a hacerle unas preguntas desde el punto de vista del puesto, de la experiencia, de dónde ha trabajado, bueno, toda una entrevista preliminar que le permite a recursos humanos describir un concepto general del candidato, ¿ok? Y eso de alguna forma le da una percepción si el candidato puede seguir o no, porque a lo mejor tiene un buen currículo escrito, pero cuando tú lo escuchas hablando, cuando le preguntas que te explique qué es lo que hace en el puesto y no lo hace bien, bueno, ahí hay una serie de particularidades que de alguna forma el analista va verificando y a lo mejor puede descartar personas en esa primera entrevista preliminar. Algunos han tenido una experiencia, una entrevista preliminar que le dijeron, mira, ya esta entrevista, usted no sigue en el proceso. ¿A quién le han dicho eso con la primera entrevista? Que no haya sido un proceso informal como lo que oí anteriormente. Pregunto. ¿Nadie? Ok, entonces esta entrevista preliminar se está haciendo de esa manera. Muy bien. Aquí vemos algunos tipos de entrevistas de selección. ¿Ok? Hay una entrevista preliminar que se hace para determinar algunos elementos adicionales. Como su nombre lo dice, preliminar. Hay unas preguntas, hay una entrevista ya propiamente de selección, que es cuando te llaman a la entrevista, donde vas person to person. ¿Ok? Otro tipo de entrevistas que se hacen
son individuales algunas, otras son colectivas. ¿Quién ha participado en entrevistas colectivas? Que hay varios candidatos en el momento. Yo, ¿Quién es yo? Cuéntame. Claudio. Cuéntame, Claudio. Esa era una de las que le comentaba hace un rato, profesor, donde estaba en una sala de espera, después ingresábamos a un salón donde se presentaba una persona, puntualmente de una área X, y comentaba un poco de la empresa, y después te hacía llenar este perfil, ¿cierto? Una encuesta que ellos tenían, y te daban un par de minutos, y inmediatamente te decían quién continuaba con la siguiente etapa, y así sucesivamente. Estaban varios dentro de la sala. Y pues sí, pues, harta gente. Ok, entonces fíjate que esas son unas colectivas desde el punto de vista de unos exámenes que te hacen, pero hay unas colectivas que son de entrevistas. ¿Ese la han oído? También he estado en esas así. Ok, entonces ese tipo de entrevista colectiva, cuéntanos tu experiencia para que avancemos. Es que al menos la que yo me tocó era básicamente muy parecida, la diferencia de que la entrevista ya era individual. Estábamos todos en una sala, ¿cierto? A la espera, y te hacían llamar, y ahí prácticamente, dependiendo con la cara que salías, uno identificaba si continuabas o para la casa. Ok, bien, entonces fíjate que la diferencia de la entrevista individual y la colectiva, cuando hablo de entrevista, es que hay un grupo de personas que lo colocan en un círculo. Esa es la entrevista grupal o colectiva, ¿ok? Y la persona que está realizando la entrevista coloca un caso teórico o hipotético o real, ¿ok? Y hace que los grupos intervengan, participen, resuelvan. Así fue la primera que me pasó, po. Exacto, entonces ahí lo van evaluando individualmente. Entonces a cada uno le colocan un número para que los evaluadores sepan el uno quién es, y van viendo características de comunicación, de integración, Oiga, profe, dígame. disculpe que le interrumpa, pero yo en una, no sé, cuando era más joven, en búsqueda de trabajo, me llegué a, no sé si usted ha escuchado hablar de estas ventas en terreno, Sí, donde normalmente el equipo, antes de ir a trabajar a terreno, te hacen una cantada y no sé, te exponen a soltarte. eso. Y justamente tuve una entrevista donde había mucha gente, era un salón, al punto que tuvimos que generar equipos de trabajo ahí mismo, sin conocernos. Eso. Y no sé, y la persona levantaba un caso puntual, ya necesito que hagan por decir ya este sketch. Y Eso. uno te daba un tiempo, tenías que organizarte, tenías que salir al escenario y tenías que desenvolverte. Entonces prácticamente ellos potenciaban tu personalidad, veían si servías para estas ventas en terreno. Y si pasaba la selección al final, terminabas justamente antes de ir a trabajar, te juntabas en un lugar punto X, cantaba y no sé, gritaba y salí súper motivado. Exactamente. Fue Entonces, una buena experiencia, sobre todo para sacar personalidad, muy buena. esos son algunas entrevistas, y las colectivas son muy importantes dependiendo del puesto de trabajo que se va buscando. ¿Por qué? Porque me permite ver integración, trabajo en equipo, individualidades. Entonces, hay entrevistas individuales y colectivas, que es importante que lo manejen. Y las colectivas tienen que ver con mucho más o menos con el ejemplo que está manejando Claudio. Muy bien. Gracias a los que han participado. Muy bien, muy bien. Seguimos. Ok, luego de las entrevistas vienen los test psicotécnicos. Todos algunos de ustedes han presentado un test psicotécnico, ¿cierto? Un test de capacidad verbal, numérica, capacidad espacial, rapidez perceptiva, memoria, atención. ¿Han presentado alguno de estos test técnicos o psicotécnicos que llaman? Que son esas pruebas. No, eso no. No. Son súper largas, Yo sí, profe. profe. Exacto, son súper largas y son con tiempos. Entonces te colocan en un salón con cada prueba, y esas pruebas tienen un tiempo de inicio y un tiempo de fin. Te dice, bueno, vamos con la prueba número 1 de capacidad numérica, 10 minutos o 5 minutos, cierra, los señores cierren, todo el mundo cierra, denme las pruebas, te colocan otro, y así sucesivamente. Esas las han hecho en algún momento, ¿cierto? Yo sí, ¿Quién es yo sí? Marlene. Dime, Marlene, ¿cómo fue esa experiencia? La capacidad verbal, cada 10 minutos teníamos que entregar las pruebas, capacidad verbal, la numérica.
Perfecto. Cada 10 Eh, minutos, ¿cierto? sí, sí. Con un reloj y todo. Con un cronómetro. Claro, Perfecto. sí, con cronómetro. Entonces, este tipo de pruebas va a depender, señores, todas las pruebas que se diseñan van a depender del tipo de puesto, ¿cierto? Entonces, no es que a un puesto le voy a aplicar todas estas pruebas. Estoy hablando de todas las pruebas que se realizan desde el punto de vista psicotécnico. Dependiendo del tipo de puesto, si tú vas a trabajar en un área contable, obviamente te van a hacer un test psicotécnico de capacidad numérica. ¿Ok? Si vas a trabajar en venta, en la parte, bueno, te van a hacer una de capacidad verbal y así sucesivamente. Hay algunas que son fijas y otras se combinan dependiendo del tipo de puesto, pero no te van a hacer todas de una vez. Bien, Profe, cuéntame. se le va a caer el tiempo, entramos de nuevo. Entramos de nuevo, obviamente. ¿Estamos claros con estas pruebas psicotécnicas? Sí. Sí, profe. Muy bien. Después vienen los test de personalidad. Esas son otras pruebas que hacen los psicólogos. ¿Ok? Ahí te evalúan la ansiedad, el autocontrol, la independencia, emociones, agresividad.